En exclusiva para Líderes, entrevistamos al presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pellegrina. La carne, más del 50% de la carne que Argentina exporta, se exporta a China. La noticia es que, y buena noticia es que, digamos, hoy se están cerrando nuevos protocolos que implicarían ir con carnes de mayor valor agregado. Hablamos de la actualidad y del impacto negativo de volver a aplicar las retenciones al campo. Él lo explicó, un mal impuesto, que resta capacidades exportadoras. Lo vimos, entonces cuando tuvo que realmente, finalmente acceder, echar mano, digamos, a este recurso para toda la economía, uno lo ve que, digamos, afectado y tenemos referencias de que ha sido una decisión que no le gustaba pero que tuvo que tomar, ¿no? La suba del dólar, la inflación y cómo erosionan la capacidad productiva. Un liderazgo silencioso, de paciencia, digamos, de cordialidad. Cómo lidera una institución de 152 años dedicada a impulsar al agro, un sector que genera el 36% del empleo en el país. Mano a mano con Daniel Pellegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina, para Líderes, con la conducción de Cecilia Lucía Puig. En cada botella de Coca-Cola hay una historia, en donde creer nos lleva a crear juntos. Porque creemos en el desarrollo de las economías regionales, apoyamos a los productores y procesadores que nos proveen las 42.000 toneladas de jugo de frutas y derivados que consumimos cada año, haciendo posible historias como la de Daniel. Los limones que cosechamos acá están en muchas de las bebidas de la compañía Coca-Cola en todo el mundo. Coca-Cola Argentina, con vos hace 75 años. Creamos juntos. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Y ahí vamos a hacer el cuarto del todo. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Nuevo Citroën C4 Lounge. Deja que el confort te mueva. Citroën. En este número de Mañana Profesional, entérate cómo se prepara Argentina para recibir al G20 y toda la información para ejecutivos y emprendedores. Mañana Profesional, 30 años impulsando a los líderes en el país. Conoce cómo hacen y qué piensan los grandes líderes. Más de 100 reportajes con grandes figuras para ver. Ingresá a www.liderestv.com.ar y elegí el tuyo. Han sido semanas muy intensas y la decisión del Gobierno Nacional de aplicar retenciones al campo nuevamente, según tus palabras, han sido pasitos para atrás en la relación con el campo. ¿Cómo ves el impacto que tendrá esta medida? Bien, son derechos de exportación que nos hemos cansado de decirlo, pero también el presidente lo ha reconocido. Es un mecanismo de recaudación que desmejora las capacidades exportadoras de la Argentina, por supuesto de los productores agropecuarios, y en tal sentido no promueve la generación de nuevo crecimiento, de nuevo desarrollo, más producción y bueno, y más empleo, ¿no? Entonces, desde esa naturaleza es que lo vemos un paso atrás, porque entendemos, y lo hemos visto el presidente de la Nación muy comprometido con la idea de que hay otros caminos tienen que ver con generar oportunidades
para que se dé el máximo crecimiento, la máxima expansión, en este caso de nuestros negocios agropecuarios, para que por la vía de la generación capturemos entonces impuestos a las ganancias, impuestos a los consumos, se genere el desarrollo local que tanto nos gusta y a partir de ahí entonces la economía crezca y podamos entonces encontrar el sendero correcto del crecimiento y desarrollo. La inflación prevista para este año en el orden del 42% tiene un impacto muy distorsivo en todas las actividades económicas y desde ya también en el campo. ¿De qué manera el productor puede tratar de cubrirse ante este impuesto tan distorsivo? Es una condición necesaria para toda la economía y para la economía agropecuaria también tener un contexto macroeconómico estable y en eso la inflación repercute mucho y también estos vaivenes que finalmente tenemos en el tipo de cambio no son convenientes, se pierden los precios relativos, se pierden las referencias y a partir de ahí siempre hay alguno que termina capturando parte de lo que es del otro. La inflación entonces también nos erosiona la capacidad competitiva y cómo se resuelve, digamos, en lo inmediato. Y el productor necesariamente tiene que vender una buena parte de su producción para hacer frente a determinadas obligaciones, pero trata de reservar lo que necesita también para seguir evolucionando en el futuro, porque nosotros tenemos una continuidad de producción que implica pagar sueldos, que implica pagar impuestos, comprar insumos, y ahí entonces nuestra moneda conocida, los productores no sabemos muchos a veces de finanzas, especialmente en el interior, la gente está más preocupada por cómo producir y no tanto por cómo cubrir su dinero, entonces reserva en granos. Claro. Pero no es una especulación, es una cobertura de precios en el material que conocemos. Hoy las tecnologías del silo bolsa, o bueno, los que pueden hacer inversiones en silos, permiten que acopiemos entonces en nuestros propios campos y a partir de ahí, bueno, reservar el valor, ¿no? Pero no hay una actitud especulativa en el campo. ¿Cómo impactó el aumento que tuvo el dólar, que pasó en una misma semana de rozar los 30 pesos a los 40? Bueno, provocó algo que nosotros no buscábamos, este dólar. Siempre hemos sido muy cuidadosos de entender y de transmitir claramente hacia el público, pero también hacia los decisores de gobierno, que el tipo de cambio es uno de los factores de la competitividad y no hay que respaldar la competitividad de un sector o de una economía o de un país sobre un valor determinado. A partir de ahí, digamos, el desafío de trabajar en el resto de los factores de competitividad, la productividad que tenemos cada uno internamente, pero también la logística, los fletes y fundamentalmente los impuestos que tanto repercuten a la hora de tener competitividad, especialmente en Argentina, donde tenemos una carga impositiva excesiva. El campo sigue representando aproximadamente un 60% de las exportaciones a nivel nacional. De la generación de divisas, de las exportaciones quizás un poco menos, pero de la generación de divisas sí. ¿Cómo impactó la imagen del presidente Macri en el campo después de esta medida? Y lo vimos afectado, porque la verdad que cuando nosotros estuvimos con él la última vez como comisión de enlace, que lo fuimos a visitar, justamente cuando estaban todos estos rumores y donde estuvo, digamos, su firmeza en no aplicar, en el episodio anterior, digamos, de no aplicar las retenciones, lo vimos firmes en sus convicciones, en entender que es un mal camino el de las retenciones o el de los exacciones a las exportaciones. Y él lo explicó, un mal impuesto, que resta capacidades exportadoras. Lo vimos, entonces cuando tuvo que realmente finalmente acceder, echar mano, digamos, a este recurso para toda la economía, uno lo ve que, digamos, afectado y tenemos referencias de que ha sido una decisión que no le gustaba pero que tuvo que tomar, ¿no? Bueno, en esa naturaleza es que, digamos, también entendemos un poco el momento que estamos viviendo en Argentina, la necesidad de que realmente se consolide la economía, especialmente sus términos macro, porque es una condición necesaria para producir, y bueno, y si estas señales que necesita el presidente son, digamos, absolutamente necesarias para generar esta confianza que está faltando, ahí está el campo nuevamente poniendo el hombro. Si tuvieras que hacer una evaluación de la Argentina como país, región por región, más allá de que siempre se habla de nuestro país como soja dependiente, sí, ¿no?
¿Cuáles ves que son aquellos productores que tienen una situación más positiva y cuáles se ven más en una situación más complicada, como por ejemplo el sector de la lechería? Sí. Si hablamos por regiones, tenemos que acordarnos siempre del alto impacto que tienen los fletes en nuestros productos, ¿no? Y por eso, digamos, este camino que siempre comentamos del desarrollo local y de transformar productos localmente para darles valor agregado localmente y transportar, bueno, muchas veces en los granos menos agua, claro, y transportar productos con mayor valor, ¿no? Que tienen siempre capacidades más reducidas. Tenemos los casos de cultivos en el norte que a veces llegan a una afectación del 50% de su valor en el concepto de flete, ¿no? Entonces, todas esas economías siempre se resienten más y especialmente ante estas medidas restrictivas, ¿no? Las economías por regiones y las distintas producciones por regiones dependen mucho de cuánta eficiencia hayan logrado en su productividad interna, tranqueras adentro, como decimos, cuán integrados estén en el resto de la cadena de valor para ver efectivamente cómo están posicionados, ¿no? Hay ahí algunos sectores que tienen una altísima eficiencia, hablemos de los limones en el NOA, y otros que tienen más dificultades. Podemos ver como ejemplo cierta olivicultura que todavía a lo mejor está atrasada en sus capacidades versus otra olivicultura más moderna, digamos, que realmente tiene rentabilidad. Entonces ahí también tenemos un foco, ¿no? Y así podríamos repasar una cantidad de producciones regionales que tienen problemas. Los ovinos en la Patagonia, si bien todavía tienen un problema de rentabilidad, tienen la perspectiva de precios crecientes en sus lanas, y hoy con este tipo de cambio creo que van a poder revertir. Entonces, una producción vital para una región que además genera soberanía por la radicación que genera el empleo que emplea. Así que siempre los que están más cerca del puerto, digamos, tiene ese beneficio adicional, además de que en general en Argentina las mejores tierras también están más cerca de los puertos. Así que a medida que nos alejamos es más el efecto. Y después, por producciones, como bien dijiste vos, hay algunas que están más afectadas, esta de la lechería, que no termina de encontrar su rumbo. Y además que el valor que siempre le termina de llegar al productor prácticamente no le compensa los costos que tiene. Sí, sí, bueno, ahí hay un trabajo de cadena muy fuerte, necesario, para poder, digamos, dilucidar cada paso que se da en la cadena que agregue valor y no agregue costos, y a partir de ahí también que cada uno capture lo que le corresponde de ese valor final, y nadie, por eso se habla de la transparencia necesaria, especialmente en la lechería, en las carnes, en estas cadenas, bueno, que nadie capture lo que no le corresponde, ¿no? Porque si no ahí entonces hay desajustes que finalmente terminan siempre cortándose por el hilo más fino que nosotros decimos que somos nosotros, los productores. Prevé que para el 2050 seremos 9.000 millones de personas, de los cuales el 50% de la población mundial viven en dos países, en China e India. ¿Dónde ves que la Argentina pueda transformarse como un proveedor sólido de alimentos para esas dos grandes potencias o naciones? Bueno, ya estamos siendo un proveedor sólido. Vos sabés que, por ejemplo, la carne, más del 50% de la carne que Argentina exporta, se exporta a China. La noticia es y buena noticia es que, digamos, hoy se están cerrando nuevos protocolos que implicarían ir con carnes de mayor valor agregado, y ahí todo el desafío que sí se nos plantea desde estos países que a medida que van progresando y van incluyendo gente al consumo más sofisticado, ese consumo más sofisticado implica, digamos, necesariamente proteínas animales, y ahí está nuestra carne argentina, así que enormes perspectivas, ¿no? para poder realmente abastecer incluso determinados nichos, ¿no? Bueno, por supuesto una cultura a la que hay que entender, con la cual hay que saber también adaptarse y negociar, todo un desafío también para una Argentina que a veces cuando ha estado tanto tiempo de espaldas al mundo ha perdido este ejercicio, esta gimnasia comercial y estas necesarias señales de mercado que implican, digamos, estar muy atento a cada cuestión. ¿Crees que juntos pueden desarrollar y vender a terceros mercados? Esa es la idea. Esto que se llama un diálogo, esto fue el segundo capítulo de un diálogo agrícola que tenemos con nuestras contrapartes brasileñas y con el involucramiento de también la parte oficial de los dos países. Entendemos que es la proyección que tenemos que darle a nuestro comercio bilateral, pero al Mercosur. Y es esta proyección de una plataforma comercial excepcional,
de producción de alimentos, de fibras, biocombustibles, de ecología asociada también a todo esto, y que realmente, digamos, nos puede proveer una dinámica enorme, digamos, para nuestros países, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo ves la venta puertas adentro del Mercosur y en qué estadio se encuentra la relación con nuestros países vecinos? Y bueno, por eso esta plataforma comercial hacia el exterior, en lo que es el agronegocios, permitiría, yo creo, eliminar muchas de estas rispideces que se generan a veces en este mercado imperfecto que tenemos con Brasil. Porque, claro, si nos queremos vender entre nosotros lo mismo, bueno, va a haber naturalmente, digamos, resquemores y protecciones, ¿no? Ahora, si nos proyectamos juntos a vender estas producciones al resto del mundo que los necesita, bueno, creo que nos estaremos mirando con mucho menos recelo, ¿no? Así que, en ese sentido, esa es la propuesta, ¿no? De crecer juntos, mirando al exterior y mirarnos menos como ventajas, digamos, individuales entre países, ¿no? Y además yo creo que desde el Mercosur también mirar el resto de nuestros vecinos de Latinoamérica. Tenemos realmente oportunidades enormes. Latinoamérica tiene un bono adicional, que es el bono demográfico, de tener una población más joven que el resto, por lo menos de los países muy desarrollados del mundo, de las regiones muy desarrolladas del mundo. Eso nos da un beneficio adicional para los consumos, y estos consumos modernos, de lo que los millennials y los niños quieren. Latinoamérica también ha tenido países que se han incorporado rápidamente a un crecimiento mayor de sus economías, lo que genera nuevamente clases medias más grandes, a las cuales también, digamos, quieren acceder a nuestros productos. Así que tenemos oportunidades más de las que creemos cerca, ¿no? Entonces, bueno, desde el Mercosur también podemos explorar esas capacidades con Latinoamérica. ¿Cómo ves al campo como uno de los principales generadores de empleo? ¿Y qué modificación ha tenido ese mismo empleo de la mano de la robótica aplicada al campo? Ese es todo un mundo que tenemos que explorar a fondo, que necesitamos también el aporte ahí sí necesario del Estado para que genere la infraestructura de conectividad, de alternativas, digamos, porque todas estas nuevas tecnologías vinculadas necesitan, digamos, de comunicaciones, ¿no? Entonces, si no tenemos eso, realmente se hace difícil. Y por supuesto hay también el adicional siempre de que rutas, comunicaciones, infraestructura educacional, infraestructura básica, digamos, en medicina, hacen que también las alternativas de quedarse a vivir en el interior sean igualadas a las de vivir en las grandes ciudades, y especialmente la juventud quiere entonces quedarse a vivir en esos lugares, ¿no? Le tenemos que dar esas condiciones mínimas, y eso es el trabajo del Estado, ¿no? ¿Cuántos empleos se generan de la mano del campo? Del campo a nivel nacional, más todo lo que es la economía asociada, incluso los servicios asociados. La última medición que tenemos nos daba el 36% de empleo a nivel nacional. ¿Directo e indirecto? Directo e indirecto en servicios incluso. Eso fue un trabajo que se hizo hace un tiempo atrás, que lo hizo el licenciado Liach, pero que lamentablemente no hemos tenido todavía la actualización de ese trabajo, porque la falta de estadísticas básicas y de trabajos básicos de economía en Argentina hace que no esté la materia y insumo producto necesaria para hacer ese cálculo. Pero estimamos que ese cálculo está muy bien hecho y que esa es la proporción de trabajo que se genera, ¿no? Y hay muchas actividades incluso adicionales que todavía están por venir respecto a producciones, digamos, a integración de producciones, a transformación de producciones que son dadoras de mano de obra, ¿no? Crecientes. Así que creemos que ahí hay una oportunidad enorme para desarrollarse en Argentina. El evento que realizan todos los años en La Rural, que coincide con las vacaciones de invierno, es el evento más importante y también más esperado por las familias. ¿Cómo resultó este año? Y resultó muy bien, la verdad que hicimos un balance muy positivo porque se nos dieron muchas características, tuvimos muy buena afluencia primero de los principales actores, que son los criadores de todas las razas e especies que van, digamos, allí también a competir, digamos, en la máxima competencia anual, a obtener, digamos, la tan ansiada Copa de La Rural en Palermo. Y a partir de ahí también una muy buena presencia de las maquinarias, de los servicios, de todo lo que está asociado al campo, con un layout distinto este año que la marcaba muy prolija, y fue algo que nos comentaron mucha gente, ¿no? Tuvimos mucha afluencia de público,
¿Cuánta gente? Pasó el millón, casi 100.000 personas, me Qué parece, cerca bárbaro. de eso. Es la feria sin duda más visitada de la Argentina. Sí, y además este año la característica es que vimos muchísimas familias, cosa que nos enorgullece, porque primero es uno de los valores que viene asociado, digamos, a la ruralidad, pero además porque muchos de esos niños, especialmente los que son de zonas urbanas, por ahí tienen su primer contacto con el campo en Palermo, en la rural, en la ganadera. Naciste en Mendoza, Sí. Estudiaste ingeniería en el agro y tuviste una gran trayectoria en el sector lácteo, en la lechería. Sí. ¿Qué aprendiste? Muchísimas cosas, porque yo arranqué hace muchos años aquí en el Ateneo. Además comenzaste en el Ateneo, que es Claro, el grupo, que es de, el grupo de jóvenes dentro de la sociedad que rural. tiene toda la expectativa cuando está en la etapa universitaria de formarse para la dirigencia, y bueno, a mí se me fueron dando los caminos internos en una entidad que es abierta, que abraza. Ya en aquella época del Ateneo, la manera que tenemos es de involucrarnos en estos comités que son, por ahí no lo pude explicar tampoco cuando explicamos la funcionalidad de la rural, son los grupos de productores que de alguna manera van sentando la posición que la comisión directiva después hace propia, referida a distintos temas. En ese comité de lechería, bueno, digamos, estaba involucrado en la producción lechera y entonces me entusiasmó mucho, ya empecé a asumir distintos roles de representación de la rural en ese comité. Y bueno, es un camino de una actividad que es apasionante. ¿Lo aprendiste de tu padre? Sí, lo aprendí de mi padre y después del ejercicio propio, ¿no? Como decía, una actividad apasionante que es desafío permanente y que involucra todas las producciones. Se dice que cuanto más cerca la actividad está del campo y de la tierra, la gente es más buena. Y es más consciente también de lo vulnerable que es ante las inclemencias del tiempo, por ejemplo. ¿Qué tipo de liderazgo ves que tiene el hombre de campo? Un liderazgo silencioso, de paciencia, digamos, de cordialidad, de apertura, digamos, en la cercanía, del compartir ese mate, del compartir ese asado. De trabajo duro, ¿no? De un trabajo duro, por supuesto, claro, de saber también adaptarse y reaccionar ante las inclemencias, ¿no? Porque es permanente, digamos, bueno, que a veces va bien, a veces va mal. Así que eso va forjando realmente un hombre, digamos, fuerte, como es la gente de campo, y que sabe rápidamente recomponerse ante las adversidades y, bueno, volver a resurgir y siempre estar mirando un poco optimistamente para adelante. Tenés una familia numerosa, con 6 hijos. ¿Qué es lo que te gusta hacer en el tiempo libre? Y si acaso queda espacio, ¿no?, para ese disfrute en el campo. Sí, la verdad que a veces es bien demandante nuestra, digamos, actividad dirigencial, sin perjuicio de lo cual yo trato de balancearlo con la familia, porque, digamos, una frase que siempre me gusta decir es: nosotros tenemos que dejarle lo mejor a nuestra patria, digamos, para nuestros hijos, la mejor patria para nuestros hijos, si no tenemos que dejar los mejores hijos para nuestra patria, ¿no? Sí que tenemos que tener mucho tiempo para ellos dedicados, especialmente cuando son, digamos, chicos y son muy receptivos, ¿no? Así que me gustaría tener más tiempo para estar más en el campo, como estuve yo en mi niñez, mamando todos esos valores del campo y, bueno, de todas las cuestiones tan propias que son tan lindas. Y tener por ahí más tiempo, pero el tiempo libre lo uso en sus deportes, en acompañarlos, en ayudarlos, acompañarlos en estudios y en tener algunos divertimentos, especialmente cuando nos vamos al campo y, bueno, allí contarles de las cosas que yo hacía cuando era joven, cuando era chico, y tratar de inculcarle también todos estos valores, ¿no? ¿Sos hombre de a caballo? Sí, me encantan los caballos desde siempre, muy bebito que estuve con eso. ¿Qué rol quisieras que tenga el campo y tu participación también a través de una dirigencia en la sociedad rural argentina para nuestro país? Y bueno, con una actitud de servicio que siempre ha estado a disposición de nuestra entidad, digamos, mirando siempre la institución por encima de cualquier característica o necesidad personal, que realmente esta institución magnífica que tiene una larga historia, ¿no? 152 años cumplimos este año, con una trayectoria, digamos, institucional muy importante, permita proyectar a la Argentina a un lugar que se merece en el contexto de las naciones
Nosotros decimos de la mano del campo porque Argentina ya fue grande, ya tuvimos este desafío enorme de ser uno de los principales países del mundo y fue cuando al campo lo dejaron expresarse de su máxima capacidad. Hoy el mundo nos da esa oportunidad por este mundo creciente que vos definías más temprano. Y bueno, en ese sentido, digamos, poder colaborar entonces desde la conducción de un equipo magnífico de gente que conoce mucho, que sabe bien, que conocemos esta institución por los años de trayectoria, que necesitamos una renovación, por supuesto, y que se está dando, y la reincorporación de mujeres que nos dan una visión distinta, y de la juventud que nos va a ayudar en las tecnologías, en la comunicación, en las maneras de ver el consumo, todo eso que se está haciendo ya, realmente, bueno, entonces poder colaborar con este magnífico país que tenemos, y que mucha gente entonces, bueno, tenga otras condiciones, que tenga otras posibilidades de desarrollo en Argentina, que siendo un país tan grande, tan rico, y en el fondo, digamos, tan poco poblado, no tengo dudas de que podría hacerlo, ¿no? Entonces, reinsertar muchos de los valores que desde el campo también tenemos, de la familia, del trabajo, de la persistencia, bueno, para que, digamos, seamos el gran país que nos merecemos ser. Daniel Pellegrina, muchísimas gracias por esta reportaje. No, gracias a vos. En este número de Mañana Profesional, entérate cómo se prepara Argentina para recibir al G20 y toda la información para ejecutivos y emprendedores. Mañana Profesional, 30 años impulsando a los líderes en el país. Nuevo Citroën C4 Lounge. Deja que el confort te mueva. Citroën. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Y ahí vamos a hacer el cuarto del todo. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. ¿Te parece que hice un video? Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. En cada botella de Coca-Cola hay una historia, en donde creer nos lleva a crear juntos. Porque creemos en el desarrollo de las economías regionales, apoyamos a los productores y procesadores que nos proveen las 42.000 toneladas de jugo de frutas y derivados que consumimos cada año, haciendo posible historias como la de Daniel. Los limones que cosechamos acá están en muchas de las bebidas de la compañía Coca-Cola en todo el mundo. Coca-Cola Argentina, con vos hace 75 años. Creamos juntos. Conoce cómo hacen y qué piensan los grandes líderes. Más de 100 reportajes con grandes figuras para ver. Ingresá a www.liderestv.com.ar y elegí el tuyo.